Buenos días, audiencia, a través de Radio San Mateo y con el auspicio de Cevichería Juventud Italiana. Hoy tenemos una invitada especial, como es la doctora Dora Menéndez Macías. Ella es especialista en neumología y va a sacarnos de dudas y sugerencias para la audiencia a través de Radio San Mateo desde Manta para el Ecuador y el mundo. Doctora, buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, licenciado Jorge. Muy agradecida con ustedes. Muy buenos días, me encuentro muy agradecida con ustedes por facilitarme y por hacerme formar partícipe de este momento en que estamos todos en una sola línea, que es la línea de ayudarnos, y más aún con la comunicación, la educación, la guía, para todos poder salir pronto de esta situación caótica de salud que realmente se ha convertido en una pesadilla para muchas familias. Doctora, antes de entrar al tema de fondo, ¿cómo usted ha observado actualmente esta enfermedad? Bueno, mire, licenciado, en primera instancia tenemos que enfatizar que una neumonía es una infección del pulmón. Entonces, esta enfermedad nos está afectando muchísimo porque la mayoría de la población a nivel de nuestra provincia tiene patologías de base, como la diabetes, el sobrepeso, la insuficiencia renal, la hipertensión. Y esas comorbilidades, esas enfermedades ya instauradas de hace bastante tiempo en cada uno de nuestros familiares, juega en contra, son puntos en contra. Entonces, cuando un paciente tiene un proceso de neumonía, sus defensas no son las apropiadas y adecuadas, y es por esto que el pronóstico ha hecho de mejorar la salud de muchos pacientes, y es lo que he observado. Y además de todo esto, tenemos el antecedente de que hace unos años atrás sufrimos el terremoto. Entonces, con la inhalación de polvo, que es lo que se llama neumoconiosis, ya la estructura de nuestros pulmones cambió, porque todo lo que entra a pulmón no sale. Entonces, la estructura pulmonar cambia la estructura pulmonar, y la manera de reaccionar ante una neumonía muchas veces es despacio, lenta, más dificultosa de tratar. Pero sin embargo, si se tiene un diagnóstico oportuno y a tiempo, podemos salir adelante, y si tomamos ciertas medidas en el cuidado, que es buscar la atención médica en el momento exacto. Al momento estamos manejando una situación de querer controlar la neumonía en sí, pero no tenemos que olvidar que también tenemos que controlar si tenemos diabetes, si tenemos hipotiroidismo, si tenemos hipertensión, si tenemos algún problema renal. Tenemos que tener nuestro cuerpo en orden, y tenemos que hoy más que nunca cuidarnos en tomar la medicación, en comer saludable, tomar más líquido. El líquido es la manera más adecuada que tenemos de darle a nuestro cuerpo la facilidad de que pueda eliminar la flema que se acumula en los pulmones. El líquido le va a ayudar. La tos les asusta a nuestros pacientes, pero la tos es un mecanismo de defensa de los pulmones para alargar esa flema que no podemos. Ahora, tenemos que tomar líquidos, pero no líquidos calientes. ¿Por qué? Porque el líquido caliente irrita la mucosa, tiene que ser tibio o fresco. Veo muchísimo que hacen muchas vaporizaciones. Yo no las sugiero porque irrita la mucosa. Las células que se encuentran a nivel de la parte pulmonar, para entenderlo, tienen forma de copas, y cuando sustancias irritantes o vaporizaciones actúan sobre ella, lo que causa es que estas células caliciformes produzcan más moco. Entonces, si hacemos vaporizaciones, exacerbamos, hacemos que se produzca más moco, y eso se obstruye, y es lo que causa la sensación de dificultad respiratoria, la sensación de malestar, la tos, y genera que no puedas largar esa flema. Por eso lo que yo recomiendo es que tomemos líquidos, busquemos ayuda inmediata. Nos va a ayudar muchísimo los aerosoles. Si un paciente, por alguna situación, en medio hospitalario no se puede, pero si nosotros decimos que tenemos un paciente sintomático respiratorio que tiene tos, flema, fiebre, lo primero que tenemos que hacer en nuestras casas es adecuarle una habitación. En esa habitación tiene que ser ventilada, fresca, estar cómodo en un ambiente hospitalario.
esa persona que está en esa habitación va a ser atendida por un solo miembro de la familia, que cuando le pase los alimentos o le pase los líquidos, tiene que tener mascarilla y luego lavarse la mano. Necesitamos que el paciente esté relajado, en descanso, que repose, descanse, para que no agote oxígeno, para que no se canse. Necesitamos que ese paciente que tiene poco apetito, intentar de lo manera más posible que coma. Así sea en la mañana un vaso de leche, unas galletitas, un pan. En el almuerzo una sopita. Si no tiene mucha hambre para la merienda, otra vez la sopita de verdura o de pollo. Pequeñas porciones, pequeñas cantidades, pero el cuerpo, aparte del reposo, aparte de los medicamentos que le indique el médico, su cuerpo necesita reposo, alimentación e hidratación. El reposo para recuperar energía, la hidratación para que no le duela la cabeza, para que pueda eliminar la flema, para que barra toda esa flema, para que sus mucosas estén hidratadas, para que la fiebre lo deshidrata. La hidratación es muy importante. Hay momentos en que podemos, cuando el paciente está y colabora y tiene los signos vitales dentro de la normalidad, puede ayudarse con bebidas hidratantes. Es malo decir marcas, pero puede ser Gatorade, HidraPlus, o sea, bebidas, jugos, agua. Cuando un paciente vemos en casa que tenemos un adulto mayor y el adulto mayor no va a reaccionar igual, el adulto mayor lo que le va a presentar es mucho sueño, falta de apetito, en lugar de hacer fiebre se pone frío, helado y con mucha tendencia al sueño. Ese adulto mayor que generalmente el que está en casa lo conoce y no es ahí, no lo conoce que esas no son actitudes de él, ahí tiene que poner la pauta de alarma porque a ese adulto mayor le está sucediendo algo. Nuestros ancianitos no hacen fiebre, no están tosiendo, ellos están en una sola posición, durmiendo y con poco apetito. Pero en un momento en que si llegamos a tener un saturador o un médico le revise y tiene saturación por debajo de 90, eso ya es criterio para llevarlo a una guardia médica, para acudir a una guardia, a un centro de salud, a la guardia del hospital o del IES, pero un ancianito que esté con mucho sueño, muy frío, poco apetito y mucha tendencia al sueño es una pauta de alarma porque reaccionan distinto. En la parte de adultos jóvenes y aparentemente sanos, lo que usted va a tener es fiebre, tos, expectoración, un cuadro más amplio, pero no todos. Muchísimos solamente presentan una tos seca, malestar y un poco de dolor de cabeza. Pero en tiempo de pandemia, todo paciente con sintomatología respiratoria es sospechoso. Y es en casa donde nosotros mismos tenemos que controlar, guiar, si detectamos a alguno de nuestros familiares así, nosotros mismos aislarlo. Una recomendación, todas las familias deberían tener por lo menos un termómetro en casa. El control de temperatura es muy importante. Una temperatura menos de 35, más de 38 es pauta de alarma. Más de 38 es pauta de alarma, menos de 35 también. Estimada doctora, dígame. Cuando un paciente adulto mayor presenta neumonía viral, ¿qué riesgo tiene o incidencia ante el COVID-19? Bueno, el riesgo no solo lo tiene nuestro adulto mayor, lo tenemos todos. La situación es que el sistema inmunológico normalmente hacia los 30 años en todos los seres humanos empieza a envejecer. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos una buena guía en la alimentación para reforzar nuestro sistema inmunitario desde siempre. En un adulto mayor es mucho más complicada la situación porque este adulto mayor durante toda su vida han tenido diferentes patologías. Muchísimas de nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos cocinaron con leña, con carbón, con querosín, con muchísimas cosas y ya de por sí tienen daño estructural del pulmón que se traduce en una enfermedad que muchísimos de nuestros abuelitos tienen, que es el EPOC, que es la enfermedad obstructiva pulmonar, que nos causa, puede ser motivos contaminantes ambientales, que puede ser el carbón, uso con cocina con leña, el querosín, uso del tabaco, del cigarro. Muchísima de nuestra población trabaja también en la fabricación de barcos y esto se hace a través del abesto, de muchísimos elementos.
Entonces, muchísima de nuestra gente trabaja haciendo vidrios, los panaderos, o sea, toda enfermedad laboral está asociada al trabajo que tienen. Incluso, por decirle algo, la gente que trabaja en una biblioteca, muchísimos libros acumulados, hongos, laboratorios del techo, los aire acondicionados. Entonces, todas esas situaciones en un ambiente cerrado donde no hay ventilación hace que durante muchísimo tiempo la persona esté inhalando y tiene gripe a repetición, cosas llevaderas, pero ya genera un cambio en la estructura, en la arquitectura de ese pulmón. Retomando la pregunta que usted me hizo, en un ancianito muchísimo más. Primero, por los daños estructurales de su pulmón, los cambios que ha tenido durante el largo de su vida. Segundo, porque sus defensas ya no son las mismas y porque puede empezar con algo simple, pero el riesgo es mayor porque el cambio estructural que tiene en su pulmón ya le favorece al virus del coronavirus para agresión. Al valorar un paciente es que tenemos que cubrir no solamente la parte viral, sino también cubrir la parte bacteriana, sobre todo en nuestros adultos mayores, porque sí, hay mucha cercanía en una sobreinfección bacteriana, o sea, tener una infección viral y a la vez una bacteriana, y tener en contra las patologías de nuestro adulto mayor y la severidad. Por otro lado, hay neumonías que puedes clasificar como neumonías leves, moderadas y severas. No todas las neumonías son para ingreso, no todas las neumonías. Por eso la recomendación en primera instancia, primero, de detectar qué le pasa a nuestro familiar. Segundo, de aislarlo en una habitación, mantenerlo en ambiente hospitalario en una habitación. Cuando una neumonía en un paciente requiere ingreso, cuando el paciente no tiene saturador para indicarte que tiene una saturación menos de 92, de 90, pero siempre que un paciente en casa a un familiar le diga, me cuesta respirar, eso es grave. No hay que perder tiempo. En ese momento hay que ver la manera de llevarlo a una urgencia de un hospital, de un subcentro, de una clínica, porque no solamente va a requerir oxígeno, va a requerir la valoración presencial de un médico. Siempre que la persona le refiera, le diga, me cuesta respirar, por más leve que sea, merece una valoración en una guardia. Esa es una pauta de alarma bastante importante que tenemos que mantener todos en casa. Lo otro es que si va a la guardia y es valorado y las condiciones se dan para que el tratamiento siga en casa, debe ser muy estricto en la toma de la medicación, en la de hidratación, en los líquidos, en los alimentos. Por más que el paciente le diga que no tiene apetito, el paciente tiene que tratar de comer. El cuerpo sin energía no puede avanzar y el cuerpo necesitará la medicación, el reposo, la hidratación. Una interrogante de un ciudadano que nos está observando. Él se siente a manera ya como una psicosis, que ya le han detectado, ¿qué puede hacer ya como detectado el COVID-19, pero ya está en su casa, el paciente? Bueno, primero tenemos que pensar que internamente es difícil, es una situación bastante difícil, y más aún si ves noticiero, televisión y ves la evolución de otros pacientes con el COVID. Pero si el señor ya le detectaron COVID, ya salió de la internación y está en casa, lo que viene es el proceso de recuperación. No se angustie, la recuperación va a darse día a día. Hoy mejor que ayer mejor, hoy, posiblemente mañana será mejor que hoy, pero la recuperación tiene mucho que ver con los cuidados que usted tenga en casa. Usted tiene que mantenerse en su casa, tiene que alimentarse, tiene que hidratarse, mantener la calma. Va a haber periodos de cansancio, va a haber periodos en los que siente que le falta el aire, tiene que sentarte y respirar hondo. Tiene que estar en limpiar con tiempo para que esas pelucitas, esas cosas no le interfieran y le haga hiperreactividad bronquial. Pero recordar que la recuperación no viene al 100%. Tampoco se apuren en hacerse radiografías pronto para ver los cambios y decir, mire doctor, me hice una radiografía para ver cómo van los pulmones. No. La agresión de esta neumonía es una neumonía que va de leve, moderada y severa, y si estuvo ingresado,
es severa. Entonces los cambios en imagen, en la foto de radiografía, no van a cambiar hasta después de 6 a 8 semanas. Lo primero que valoramos nosotros como médicos, ¿qué será? Será valorarle la presión, la temperatura, la saturación. Si usted no tiene esas cosas para valorar en casa, si el paciente a usted le come, le toma el desayuno, le toma el almuerzo, le toma la merienda, estamos bien. Si el paciente conversa, su familiar conversa con usted y tiene el diálogo largo, frases largas, estamos bien, no se angustie, no corra a hacerse radiografía. Cuando un paciente tiene que angustiarse o hacer alguna situación de un estudio, primero, el paciente le presenta temperatura mayor de 38, menos de 35 y tiene dificultad respiratoria, es un motivo para hacerse un estudio más con un diagnóstico de COVID que ya está en proceso de curación, que ya estamos muchísimo mejor, debe tomar las cosas con calma. Usted está saliendo adelante, usted tiene que mantener su alimentación, su hidratación y recordar que no es de un día para otro la recuperación. Va a tomarle probablemente 2 semanas. Va a tener tos. ¿Por qué tos? Porque lo que le expliqué al inicio, la tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para eliminar esa flema. Sus pulmones están agarrando fuerza, déjelo, la tos no es mala, malo es tener fiebre, malo es tener cansancio. Usted lo que tiene que hacer es tomar más líquidos para poder ayudar a esos pulmones a que eliminen flema. Y recurrir, sí, probablemente a la atención médica, porque por ahí va a necesitar un broncodilatador para ayudar a ese bronquio a abrir un poquito y sacar esa flema. Pero lo más importante del proceso de recuperación es el reposo, la hidratación y la alimentación una vez que terminó el tratamiento medicamentoso. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas rápidas y la PCR? Si tienen algún efecto secundario. Bueno, la diferencia es que el hisopado, el PCR, le toma la muestra de la mucosa nasofaríngea oral. Las pruebas rápidas, una muestra de sangre. El PCR te sirve durante los 7 primeros días de inicio de síntomas. Tiene mayor sensibilidad de cabeza, pérdida del olfato, o tos, o los síntomas que presentes. Hacia el día 15, del día 15 al 21, las más sensibles en ese momento son las pruebas rápidas, las que le hablan de la hemoglobina M, de la hemoglobina G, ¿sí? Pero eso tiene que ver muchísimo, tiene que ver eso con lo que la valoración que le haga el médico, porque depende del momento y el día en que usted acude al médico. Una de las primeras preguntas que se le va a realizar es ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿Cuándo presentó dolor de cabeza? ¿Cuándo presentó congestión nasal? Y de ahí uno toma en cuenta en qué día va. Ahora, ya les voy repitiendo que la PCR es de mucosas, las pruebas rápidas a nivel de sangre, que la más sensibilidad tiene en los primeros días del PCR, el hisopado, que del día 15 al día 21 la prueba rápida. Pero tienen que tomar en cuenta que cuando ustedes se realizan una prueba rápida y la interpretación se la va a hacer su médico, entonces tenemos la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La M, cuando le sale positivo, usted está infectante. Entonces, por eso debe mantenerse en lo que dijimos al inicio, en una habitación, solo, aislado de su familia, cuidando de su salud, cuidando de la salud de los demás. Si tienes una prueba de inmunoglobulina M positiva y G positiva, estás en la fase de la enfermedad, sigues infectante, ¿sí? Pero el hecho de que en algún momento presente una inmunoglobulina M negativa y una G positiva, y que comencemos a interpretar de que estamos curados, no es así. El tener una inmunoglobulina G positiva y M negativa significa que está en la fase final de la enfermedad. Debe mantenerse aislado y debe mantener los cuidados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pueda realizar una prueba de hisopado, que es el PCR, y si ese sale negativo, entonces usted ya se puede declarar curado. Pero mientras tenga una inmunoglobulina G positiva, mi recomendación es manténgase con los mismos cuidados. ¿Por qué le digo esto? Porque algunas personas podrán llegar a pensar que ya pueden salir, conversar, andar, ir y venir.
pero nosotros estamos haciendo, son pruebas que pueden tener rasgos falsos negativos, falsos positivos. Mientras nuestros pulmones tengan secreciones bronquiales, moco allá adentro y no salga, es un caldo de cultivo riquísimo en el cual se van a proliferar bacterias y virus. Y cuando el paciente tosa o el paciente hable, va a seguir largando. Entonces lo correcto es mantenerse aislado. Por eso mi insistencia en el reposo, en el líquido, para que bote esa flema y se recupere. Porque si no tomas en cuenta que no estás curado, una radiografía normalmente va a cambiar de 6 a 8 semanas. Si nosotros nos fijamos en la radiografía, siguen con los mismos infiltrados. Los infiltrados que se ven distintos, es como si usted viera a través de una ventana y el vidrio estuviera pañoso. Entonces tomó una foto, es un negativo. Si la foto sigue saliendo igual, la secreción está ahí. En este momento no se están realizando estudios de fibroscopía, que son estudios que le meten una manguerita chiquita por nariz, entras al pulmón, haces lavado bronquial y sacas muestras. No se están haciendo porque es muy riesgoso para el personal por los aerosoles. Pero si se podría hacer en un paciente que aún tiene la inmunoglobulina G positiva y la M negativa, probablemente sacando muestras de secreción bronquial baja, va a seguir saliendo positiva, porque hacia la parte de arriba está muchísimo mejor, pero es la vía aérea baja. La infección de una neumonía se da muchísimo en la vía aérea baja, en la parte basal a nivel pulmonar y en la parte superior, y eso necesita es mantener el tratamiento y mantener la hidratación y mantener también el reposo. Por eso no se olviden que el reposo, hidratación y alimentación balanceada es importante. En los pacientes diabéticos, especial cuidado, ¿por qué? Porque desde hace muchísimo tiempo ya nuestros familiares, pacientes diabéticos, ya vienen padeciendo problemas respiratorios, urinarios, uso de antibióticos, comorbilidades. Entonces tenemos que tratar de mantener esos niveles de glicemia en valores adecuados. Asimismo la presión arterial, si estás en sobrepeso, tratar de comer balanceado, porque todas esas comorbilidades, esas patologías son puntos que nos juegan de forma negativa en la evolución de la enfermedad. Es por eso que debemos cuidarnos muchísimo. Ya, doctora, para seguir con la otra interrogante. ¿En qué momento se tiene que, ya de gravedad, se tiene que internar un paciente? Por ejemplo, le hablo de los signos vitales, para que usted le diga a la audiencia de una forma clara. Ya, está bien. Mire, licenciado, nosotros hablamos de estabilidad clínica. Yo digo, un paciente está estable cuando un paciente tiene la tensión arterial, por decirle 120/80, 110/80. Pero si el paciente le tiene una presión sistólica por debajo de 90 y una presión diastólica por debajo de 60, eso no está bien, está inestable. Si la temperatura de un paciente está por encima de 38, menos de 35, eso no está bien, está inestable. Si el paciente, usted no tiene ningún aparatito para tomar signos vitales, pero el paciente al hablar no emite frases largas, sino que entrecortadas y refiere que se ahoga o que le falta el aire o uso de los músculos accesorios, ese paciente está inestable. Entonces, para saber cuándo un paciente está inestable es cuando la presión arterial no está bien, está con valores o disminuidos o elevados. Cuando un paciente está demasiado caliente y tiene una temperatura elevada, más de 38, o muy frío, menos de 35. Y otra cosa es la frecuencia respiratoria. Cuando un paciente está muy agitado y si usted se fija al hablar que emite frases entrecortadas y no puede hablar, o habla y se cansa, o usted le pregunta, cuando camina de su cama al baño, llega muy cansado, cuando se baña, siente mucho cansancio, ese paciente está con disnea, está con dificultad respiratoria. Entonces son las pautas de alarma que tienen que tener presente. Si no tienes termómetro, no tienes signos vitales, pero el paciente está muy decaído, muy frío o muy caliente y refiere mucho cansancio y no le tolera la vía oral, ese paciente está inestable. Un paciente que no tolere líquidos por vía oral, alimentación, es un paciente que probablemente requerirá una vía y una hidratación parenteral. Pero esas son las pautas de alarma. Tenemos otra pregunta también. ¿Son efectivos los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? Los antibióticos no son para prevenir, los antibióticos son para tratar.
y deben ser indicados por un médico, ¿sí? Cuando usted sienta que tiene un problema respiratorio y está con la alteración de los signos vitales, está con una radiografía, con una patología, está con dificultad respiratoria, no cometa la imprudencia de automedicarse. Esto es un error. Tiene que ser valorado por un médico, por el médico del subcentro cercano a domicilio, por el médico de la guardia de un hospital, de una clínica, pero por favor no usen los antibióticos de forma que ustedes mismos se lo mediquen, porque por eso se requiere que se le valore, que se le analice. Las primeras preguntas que uno le realiza a un paciente es qué patología tiene. Usted es diabético, usted es hipertenso, usted su función renal cómo está, en qué ha trabajado, es muy importante para saber los factores ambientales, pero no usen antibióticos de manera que ustedes mismos se lo automediquen. Eso no es para prevenir. Tampoco utilicen medicación para prevenir. La medicación es para tratar la enfermedad, ¿sí? Cuando tienes una neumonía, recordamos, no tienes tos, fiebre, expectoración, pero muchísimas veces solo se va a manifestar con una tos y decaimiento, pero siempre van a requerir la ayuda de un profesional de salud. No cometan el error de automedicarse, porque si no queman el antibiótico. Muchísimas veces los médicos necesitamos unir 1, 2, 3 antibióticos para sacar adelante al paciente, pero si una persona se automedicó y utilizó el antibiótico solo, sin ayuda de ninguna otra medicación, ya cuando recibes al paciente, cuando el paciente ha sido automedicado o ha hecho otras indicaciones, ya esa medicación ya no se puede utilizar y no es lo mismo. Es como hacer fuerza. Muchísimas veces utilizas 2, 3 antibióticos para que hagan sinergia, para que hagan fuerza, para que luchen contra el mismo germen. Pero si usted se automedica, liquida, quema ese antibiótico. Déjese ayudar, acuda a la guardia, acuda al médico que tenga de confianza, pero déjese medicar y que la medicación siempre esté guiada por un médico. Aparte, tomen en cuenta que muchísimas personas tienen alteraciones renales y hay que dosificar la medicación del paciente, hay que darle en dosis apropiadas. Por eso no es conveniente que se automediquen. La prevención no se hace automedicándose, la prevención se hace utilizando el barbijo, se hace lavándose las manos, manteniendo todo en orden en casa. La prevención se hace identificando si alguno de nuestros familiares está con problemas respiratorios, haciendo que no salga de casa, porque si esa persona es COVID positivo, tiene una inmunoglobulina G en fase final positiva, en fase final de enfermedad, pero está saliendo a la calle, está haciendo de su vida normal porque ha evolucionado adecuadamente, es una suerte para él que evolucione adecuadamente, pero no todos podemos reaccionar de la misma forma. La manera de prevenir es cuidarnos y el que pueda se quede en casa y cuide de lo que está en casa. Pero no hay que utilizar antibióticos de ninguna manera para prevenir. Otra cosa importante que a veces no se puede dar en todos los hogares, pero la habitación en la que esté aislado el paciente, esa habitación debe ser cómoda, debe ser ventilada, tener una ventana, tiene que tener un tachito para que ahí, en ese tachito, los pañuelos desechables los deseche ahí. Si es posible en la habitación, si es posible que tenga un baño mejor para que ese baño sea de uso personal de la persona que esté enferma, y tiene que estarle controlando a esa persona cada 6 o cada 8 horas la temperatura y notificarla al médico que tiene de cabecera para poder llevar un control, porque muchos pacientes se están manejando en casa, haciendo seguimiento. Entonces lo que se pide es que por favor le reporten la temperatura y la saturación. Si no tiene saturador, la temperatura, fiebre, no tuvo fiebre, pero el termómetro tiene que estar en la habitación, tiene que utilizar la medicación de la forma que sea prescrito, la habitación, de lo posible que la persona no deambule por toda la casa, tiene que estar en la habitación para cuidar a los que tienen. Si tienes una familia en la que solamente tienes un baño en casa, pues hacer que en el momento que ocupe el baño la persona que está enferma, lo ocupa y luego ingresa al cuarto y luego alguien hace la limpieza del baño. Todo esto para lograr que en casa no se enfermen todos y para lograr que este paciente que está en casa se recupere de manera pronta. Por favor, no se olviden de dar los antihipertensivos, la medicina que indicó el endocrinólogo para el diabético,
controlar muchísimo la alimentación, cuidarse en todos los sentidos. ¿Ha aprobado la FDA el fosfato de cloroquina o sulfato de hidroxicloroquina para tratar el COVID-19? Todo lo que se está enunciando en páginas médicas, científicas, al momento, todos son estudios que se están realizando, todos son referencias, experiencias de cada sector, de cada cuerpo médico. Sí se usa la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero se tiene que valorar al paciente y antes de utilizarlo tiene que tener un electrocardiograma y tiene que tener una valoración cardiológica. No se puede utilizar la medicación si no está indicada por el médico y sobre todo, eventualmente, si no ha sido valorado por el cardiólogo. Todos los estudios que se están dando desde que empezó la pandemia, todos son opiniones de expertos. A un grupo de expertos les fue bien con una medicación y lo aplican. A otro grupo de expertos les fue bien con otra medicación y lo siguen aplicando. Nosotros, en nuestra realidad, tenemos pacientes que se los trata con respeto, pero también respeto en la indicación. Es decir, a cada paciente se le da lo que el paciente necesite de acuerdo a su clínica. Dejemos y reservemos la cloroquina e hidroxicloroquina para uso hospitalario, porque ahí va a tener el control de los grupos de equipo multidisciplinario de algunos médicos que van a cuidar de que su corazoncito esté bien y sus pulmones salgan adelante. Pero siempre es bueno ir de menos a más. Por eso es importante la valoración médica, porque muchísimas veces, no en todos, pero en muchísimos porcentajes, con poca medicación el paciente puede salir adelante. El paciente que requiere cloroquina, hidroxicloroquina, probablemente estará 1 o 2 días ingresado en el hospital, o todo el tratamiento, o le dan la primera dosis en el hospital y luego va a la casa a seguir control, pero requiere un control adecuado, individualizado. Es como la ropa, no todos tenemos la misma talla. Es por eso que necesitamos que el paciente sea valorado y que entendamos que por más angustia que tengamos, no nos automediquemos. Siempre tenemos que tener la guía de un personal sanitario que nos dé las pautas para seguir adelante. Dele algunas recomendaciones a los oyentes que nos están observando en este momento para que tengan una buena prevención y estén saludables. Bueno, cuiden mucho. Mi recomendación: conozcamos la patología de base que tenemos, tomemos la medicación que ya crónicamente tiene el señor diabético, el hipertenso. Por favor, eso es muy importante. Cuiden la alimentación, cuiden mucho de que cuando un miembro de la familia sale a hacer las compras, esa persona al regresar realice la limpieza adecuada de su cuerpo, se quite la ropa, se bañe en algún lugar donde será el lugar sucio, donde deje la ropa que salió. Recuerden mantener la distancia cuando salgan a hacer las compras, alguna actividad. Por favor, recuerden que detrás de ustedes hay muchas personas que dependen de ustedes y que cada uno de nosotros necesitamos estar bien para poder seguir adelante. Si usted está bien, va a hacer que su familia sea el ejemplo suyo. Entonces, cuiden de tener el distanciamiento social, cuiden de lavarse las manos. Yo no recomiendo el uso de guantes a todos, no, porque el guante va a dejarte todas las bacterias. Es mejor lavarse las manos, hacer los 5 momentos de lavado de manos o usar alcohol en gel, pero es mejor lavarse las manos, usar la mascarilla cuando salga. Traten, por favor, en lo posible que la persona que esté con alguna infección respiratoria en casa, mantenerlo controlado, mantenerlo aislado, y siempre que se den cuenta que tiene dificultad para respirar o frases cortas, por favor recurran a la guardia médica. No esperen. La solución de tener un tanque de oxígeno en casa porque mi familiar está con dificultad respiratoria no es la solución. Primero necesita ser valorado por el médico, porque probablemente si este paciente está con oxígeno en casa, no solamente necesitará eso, en algún momento se va a agotar, se va a cansar, sus músculos se van a agotar. Entonces, primero y principal es la valoración médica.
Si ya un médico le valoró y le dice, está bien, vamos a tener el oxígeno en casa, va a tener apoyo de una enfermera para que coloque medicación endovenosa, es otro cuadro domiciliario que se podría llegar a hacer, pero cuando hay apoyo de enfermería y apoyo familiar en ese sentido. Cuiden de no visitar a los abuelos. No lleven los niños a las casas de los abuelitos. ¿Por qué nuestros niños pueden llevarle la enfermedad? Nuestros niños tienen unos pulmones 0 kilómetros. Están unos pulmones hermosísimos. Su sistema inmunológico está 0 kilómetros, está nuevo, está genial. Cuando un niño tiene un problema respiratorio, tiene que recurrir al neumólogo pediatra. En nuestra provincia existen neumólogos pediatras y es un neumólogo especializado en niños porque los pulmones de los niños son distintos a los de los adultos, son muy distintos. Las defensas de nuestros niños están nuevas, o sea, ellos se defienden de otra forma, de otra manera. Entonces cuiden, por favor, yo sé que muchísimas familias se extrañan, quieren visitarse, pero ahorita el acto de amor más fuerte es cuidar a quienes amamos. Y la manera de amarlos es manteniendo la distancia porque lo estamos cuidando. Una llamada de teléfono, una videoconferencia, un te quiero a un abuelo, para ese abuelo será suficiente. Es el sacrificio que tenemos que hacer. Si de alguna forma todos tomamos conciencia, evitamos salir cuando no tenemos que salir, probablemente el panorama cambie. Pero muchísimas de estas cosas van a depender de nosotros. Esto de lavarse las manos es algo que se tenía que hacer desde siempre. Pero la vida nos ha dado esta lección bastante dura como para que tomemos conciencia y lo hagamos. No viene el tema, pero por decirle, licenciado, desde hace muchísimo tiempo en nuestra provincia existe alta incidencia de tuberculosis, que es una enfermedad que tiene tos, flema, expectoración, muy similar al COVID, muy similar. La diferencia es que el COVID te mata en corto tiempo. La tuberculosis también te mata, pero a los 3-4 meses, cuando no haces tratamiento. Entonces, la moraleja de toda esta situación es que cuando usted sienta que tiene algo que no es normal en su cuerpo, acuda a la ayuda de un médico para que le direccione y le guíe. Porque no es normal tener tos, no es normal largar flema, no es normal tener cansancio, no es normal bajar de peso sin razón. Entonces, que esto terrible que nos está sucediendo como pandemia, que nos ha hecho detener el tiempo, quedarnos en casa, nos sirva para tener otros hábitos, para cambiar un poco nuestra cultura, tal vez para cuando vayamos a hacer compras, tener un poco de distancia, llegar a la casa, lavar las verduras, lavarnos las manos, que para que entendamos que tenemos que comer un poco más saludables, para que tomemos más líquido, para que ayudemos a nuestro cuerpo, para que el que no quería tomar su pastilla de la presión empiece a tomar la presión, porque si usted toma sus pastillas va a estar controlada su enfermedad. Si usted las deja de tomar, va a estar incontrolada. Entonces, de cada situación fea tenemos que tratar de tomar un aprendizaje. Para muchas familias ha sido terrible, doloroso, pérdidas familiares, de 3 familiares en la misma semana. Es algo que la parte emocional va a estar muy difícil de poder aceptar. Doctora, a través de Radio San Mateo, disculpe que le interfiera. Doctora, a través de Radio San Mateo Digital, la saluda a la señora Tuli Macías, dice: Dios la bendiga, doctora, por su aporte a los más necesitados. Y también le damos el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a través de Radio San Mateo Digital. Esperamos tenerla en otro momento, doctora. Muchas gracias. Y muchas gracias a los fieles audientes a través de Radio San Mateo Digital. Pasen bien. Muchas gracias a ustedes. Muy amables, a las órdenes.